El eco de las botas sobre el pavimento de Barcelona en 1944 no era solo el sonido de una patrulla militar, era el preludio de una fractura que ninguna luz de reflector lograría sanar jamás. Carlos Poilot, un niño de apenas 10 años nacido en 1934, caminaba por una España que aún sangraba los restos de la guerra y la represión de la posguerra. Su mano, pequeña y sudorosa por el miedo, estaba aferrada a la de su hermana mayor, Emilia Guiu. Ella, con poco más de 20 años, ya poseía esa belleza magnética y ese temperamento de acero que años más tarde subyugaría a las audiencias de México. Pero, en ese instante, bajo el cielo gris de la ciudad, situada por el hambre y el silencio, no era una diva, era simplemente el único refugio de su hermano menor, que dejaría abandonado. Sin más, ¡comenzamos! La tragedia no llegó con una explosión, sino con un alto seco. Una patrulla del ejército español los interceptó en una callejuela donde el aire pesaba como el plomo. Los soldados, curtidos en la brutalidad de un régimen que no admitía debilidades, decidieron que el niño debía ser separado de su hermana para ser enviado a uno de los centros de reeducación o asilos del régimen. Cuando Emilia intentó interponer su cuerpo, el sonido metálico de los fusiles, al ser amartillados, cortó la respiración de ambos. El oficial a cargo, un hombre cuyo rostro parecía tallado en la misma piedra fría de los cuarteles, presionó la boca del cañón de su arma directamente contra la sien de Emilia. La orden fue una sentencia de muerte para el alma. Suéltalo ahora mismo, o te volamos la cabeza aquí, contra el muro. Si mueres, el niño se queda solo de todos modos. Si lo dejas, vives. Bajo la presión del acero frío, con el corazón martillando contra sus costillas y el pánico absoluto nublado, cualquier razonamiento heroico, el instinto primario de supervivencia prevaleció sobre el vínculo de sangre. Emilia abrió los dedos. Carlos sintió cómo el calor de su hermana se desvanecía, siendo reemplazado por el tirón violento de los soldados que lo arrastraban hacia la oscuridad de un camión militar. Lo último que vio el pequeño de 10 años fue la figura de su hermana, petrificada, bajando la mirada mientras él gritaba su nombre entre las sombras de una España que se lo tragaba vivo. Ese día de 1944, Carlos Poilot dejó de ser un niño para convertirse en un alma marcada por la convicción de que, en el momento final, incluso la sangre te suelta la mano. Mientras el mundo seguía girando, las trayectorias de ambos se bifurcaron de manera dramática. Carlos sobrevivió a los rigores de una posguerra implacable, forjando un caparazón de hierro. Descubrió que podía esconder su dolor y su resentimiento transformándose en otros. Aprendió que, si modulaba su voz, si imitaba otros tonos, su propia angustia se volvía invisible. Esta habilidad de camaleón fue la semilla que lo convertiría años más tarde en un actor de reparto indispensable y en una de las voces más icónicas del doblaje. Por su parte, Emilia Guiu, cargando con el peso muerto de aquel abandono y la amenaza de muerte que la quebró, logró cruzar el océano. En México, su belleza casi irreal y su capacidad para proyectar un drama que nacía de su propia culpa la elevaron a los altares de la época de oro del cine. Se convirtió en la gran estrella de películas como Angelitos Negros, una mujer que en la pantalla era el centro de todas las miradas, pero que,
En la intimidad no podía borrar la imagen del niño de 1944, desapareciendo en aquel camino. A finales de la década de los 50, el destino, que tenía un sentido del humor macabro, decidió que México no solo sería su refugio, sino su campo de batalla final. Carlos Poilot llegó a la capital mexicana, no buscando a su hermana, sino huyendo de los fantasmas de una Europa que le recobraba muchas cosas. Se consolidó rápidamente en la industria, convirtiéndose en ese actor secundario de lujo que daba variedad a cada escena, y en el maestro del doblaje que prestaba su alma a héroes de ficción. ¿Cómo no recordarlo? En el famoso programa de Chespirito, representando a Don Lucho, el encargado de un hotel. O cuando trabajó al lado del Mimo de México en la película Por mis pistolas. No pasó mucho tiempo antes de que los pasillos de los estudios Churubusco y las salas de Televisa se convirtieran en el escenario de un reencuentro que no tenía libreto de perdón. Cuando finalmente estuvieron frente a frente en una recepción de gala donde el champán y las luces ocultaban las miserias humanas, el silencio fue más ensordecedor que cualquier fusilamiento. Emilia, envuelto en sedas y joyas, se abalanzó hacia Carlos con el alma rota y un torrente de explicaciones que había ensayado durante 15 años. Le habló del terror, de la pistola de su sien, de cómo el ejército español la había acorralado, sin darle una salida humana, de cómo sobrevivir fue su única forma de mantenerse en pie para, quizás algún día, buscar. Pero Carlos, que se había convertido en un experto en leer las emociones ajenas para ocultar las propias, no le ofreció calidez. Sus ojos gélidos y distantes reflejaban el callejón de Barcelona. Para Carlos, el hombre que recordaba cada segundo del frío de aquel camión militar, las razones políticas o el miedo a morir eran excusas vacías. Para él, la traición no se justifica con la supervivencia propia. A pesar de trabajar en el mismo ambiente, de asistir a las mismas premiaciones y de vivir bajo el mismo cielo mexicano, Carlos mantuvo un muro de hielo infranqueable. Emilia murió con el pesar de no haber recuperado al niño de 10 años que soltó y que sus padres se los había encargado. Sin embargo, Carlos continuó su carrera con una dignidad férrea, dando voz a otras mientras la suya propia permanecía cerrada para su hermano, demostrando que en el gran teatro de la vida hay actos de abandono que ni todo el éxito del mundo ni el paso de los años pueden jamás redimir. Carlos, de alguna manera, sus traumas resurgieron y por ello buscó siempre apartarse. No se sabe en qué familia y en dónde creció. Sin embargo, la información que se encuentra en internet afirma que habría nacido en la Ciudad de México. Sin embargo, esa información evidentemente fue errónea. Muchas gracias y hasta la próxima.